Muy bien. Entonces, vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que es, seguimos con sucesiones y series. Y aquí vamos a hablar de una serie muy especial, ¿no? Que nos va a servir para resolver muchos problemas acumulativos. Entonces, ¿y por qué acumulativos? Porque pues la serie es una suma. ¿La suma de qué? De los términos de una sucesión. Recuerde eso, la serie se conforma a partir de una sucesión de números, ¿no? Entonces, vamos a continuar analizando lo que son, primero, ¿no? Las sucesiones, aritméticas. Entonces, ya yo había mencionado en un ejemplo anterior cuándo era una sucesión aritmética. Y voy a tomar un ejemplo de los que están propuestos para no irme a los que define el libro. Ustedes perfectamente pueden observar los que define el libro, la diversidad de ejemplos que da este libro. Por eso me gusta mucho, porque pone bastantes ejemplos y además también pone bastantes problemas con sus soluciones. Entonces vamos al ejercicio 1 y vamos a hablar un poquito de lo que es una sucesión aritmética y definir en forma general lo que es la fórmula de recurrencia o del patrón de una sucesión aritmética. Determine si las siguientes sucesiones son aritméticas, suponiendo que el patrón continúa. Entonces, por ejemplo, la A. Vamos a ver si es aritmética. La A, primero. Y entonces vamos a escribir esa sucesión. Yo tengo pues los valores por acá. Y entonces la sucesión en A está dada por los términos 2, 10, 18, 26, etc. Pues el problema me dice que determine si es aritmética. Miremos, los términos, estos cuatro términos deben ir creciendo con el mismo cantidad, con la misma cantidad. Entonces de 2 a 10 hay 8, de 10 a 18 pues también hay 8 y de 18 a 26 también hay 8. Se supone entonces que están creciendo de 2 a 2 pues en una cantidad constante, ¿no? Esa cantidad constante es 8. Esta ya es una sucesión aritmética, ¿ya? Esta ya es una sucesión aritmética. Puesto que están creciendo entre uno y otro elemento, o entre dos elementos consecutivos, está creciendo en la misma cantidad, que en este caso es 8. Y entonces, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede? Si yo quisiera encontrar, por ejemplo, cuál será el elemento, estoy hablando de sucesión, cuál será el elemento en la posición 52, por ejemplo. Entonces, ¿qué haría allí? O mejor aún, ¿quién será el elemento? Y ya me voy a enfocar en eso. ¿Quién será A sub n? ¿Quién será su n? En los anteriores, lo que habíamos hecho es encontrar los términos de una sucesión y pues algo muy sencillo, o dada el término enésimo, encontrar los demás términos de la sucesión. Eso fue lo que hicimos. Ahora va a ser lo contrario. Teniendo ya algunos primeros términos y mirando la regularidad que presentan, que está creciendo en 8, vamos a encontrar pues quién es A sub n, el término n. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer para este caso y lo voy a generalizar. Entonces, miren lo que voy a hacer. A sub 1, en este caso es 2. ¿Ya? A sub 2, que es el término, el que le sigue, va a ser 10. Ya sabemos que es 10, pero es 2 sumándole 8. Esto ya sabemos que es 10. Pero nos interesa esta estructura, ¿ya? Esta de aquí. No nos interesa tanto el resultado, sino la estructura de donde sale el resultado. A sub 3 vendría a ser, y voy a tomar como referencia el primero. Siempre tomemos como referencia el primero. Va a ser 2 más 8 más 8. ¿Ok? A sub 4, ¿por qué? Porque 2 más 8 era el anterior, o sea 10. No escribo 10, sino 2 más 8 más 8. Y al que sigue, otra vez, va a ser el anterior. O sea, A sub 3, 2 más 8 más 8 más 8.
Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Quitemos este 10 y miremos algo que está pasando aquí. Y en A sub 2, A sub 3, A sub 4, ¿qué está sucediendo? Tenemos 2 más 1 vez 8. Acá tenemos 2 más 2 veces 8, ¿de acuerdo? Y en la siguiente tendríamos 2 más 3 veces 8. ¿Sí miran la regularidad? Entonces, ¿qué es lo que se mantiene constante? Pues como siempre, el primer elemento, que es A sub 1, y el 8, ¿ya? El 8 se mantiene constante. Entonces, si yo quisiera encontrar el elemento, uno que esté bien adelante, el elemento en la posición 52, por ejemplo, ¿qué diría? Pues va a ser 2, siguiendo este patrón. En todas se repite el 2, siempre más. Y miren otra característica especial, ¿no? Esto es lo que a veces algunos no logran observar. Entonces, con este color. Miren aquí. Si aquí es 3, acá está 2. Si el subíndice es 4, acá está 3. Si el subíndice es 2, se supone que aquí está el 1, aunque no lo miramos, ¿ya? Y entonces, si este subíndice, que es la posición, es 52, acá va a ir 1 menos, ¿ok? Entonces acá, ¿quién va a ir? Y lo voy a escribir en amarillo. Va a ir 51, ¿ya? 1 menos. Y aquí siempre el factor, o sea, siempre va a ir un factor, pero ¿quién es ese factor? Lo que se incrementa, ¿ya? Y así puedo encontrar quién es el que va en la posición 52 haciendo esta operación, ¿ya? Ustedes ya la hacen e identifican. Y entonces, ¿qué diría? Lo que me interesa ya puntualmente, ¿quién sería A sub n, el término enésimo? A ver, y aquí viene el proceso de la matemática, ¿no? De la lógica, de la recurrencia, es decir, de encontrar una fórmula. El 2, como en todos los casos, se mantiene, más, si este subíndice es n, aquí va a ser 1 menos, o sea, n menos 1. Y aquí multiplicado por 8, solamente que no lo escribo entre paréntesis. Y lo que acabé de encontrar es la fórmula del término enésimo. Puedo utilizar esta para encontrar cualquier término de esta sucesión, ¿ya? De esa manera se encuentra un término enésimo de una sucesión cuando es una sucesión aritmética. ¿Okay? Cuando es una sucesión aritmética. Bueno, entonces tomé ese ejemplo, en ese mismo estilo los demás, ¿ya? En ese mismo estilo sigue esta estructura. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es generalizar este concepto, generalizar lo que es una sucesión aritmética. Entonces, ¿qué pudo observar usted en términos generales, no? Que en una sucesión va a haber un primer elemento, que él no se suma con nadie. Y digamos que el incremento, anteriormente el incremento en el ejemplo que nos dio fue 8. Se lo simboliza con D, lo vamos a utilizar así como lo hace este libro, con D el incremento. Entonces, ¿quién será el término 2? El término 1 sumado D. ¿Quién será el término en la posición 3? Será el primer elemento sumado D y otra vez D, y como lo hicimos con 8, pues 2 veces D, anteriormente era 2 veces 8. ¿Quién será A sub 4? El primer elemento que siempre va a quedar fijo, y sumado 3 veces el D, y así sucesivamente hasta llegar al término enésimo. Y esto sería A sub 1 más n menos 1 por D. Esta sería ya la fórmula general que representa al término enésimo de una sucesión aritmética, donde lo que se aumenta se simboliza con la letra D, ¿ya? Y donde n es la posición, ¿ya? Es la posición, el término en la posición que yo quiero encontrar. ¿Listo? Entonces, esta es la fórmula de una sucesión aritmética que nos va a servir más adelante, ¿no? Y me voy a ir a un problema que está por acá. Es interesante, pero bueno, no quiero abarcar mucho tiempo y voy a ir a hablar de
de lo que es, voy a aplicar esto, mejor dicho, en un problema, ¿ya? Pero antes de hacer eso voy a hablar ahora de lo que es una serie. Entonces, ¿qué sucede? Ya sabemos que es una sucesión aritmética, ¿ya? Una sucesión aritmética es cuando los términos están creciendo con un sumando constante, ¿ya? Con un sumando constante que se simboliza con la letra D. De la misma manera podemos observar que el B es 3, 6, 12. ¿Será que se está aumentando en una cantidad constante? Sí, ¿no? ¿Cada 3? No. El B no se está aumentando en una cantidad constante, o sea que B no es aritmética. La C, 42, 37, 32, 27. ¿Será que sí? Entonces, no siempre de 42 a 37 se está reduciendo, ¿no? En la C. ¿Y en cuánto se está reduciendo? Podemos observar que se está reduciendo en 5, de 37 a 32 también en 5, de 32 a 27 también en 5. La C también es aritmética, solo que la constante de incremento o de decremento, porque también puede ser incrementar o decrecer, y en este caso está decreciendo. Y lo que podemos observar que el decrecimiento en matemáticas, en este caso, es una constante negativa. ¿Y cuánto vale? Valdría menos 5. Y el proceso es totalmente igual, ¿no? Pero esa ya la hacen ustedes. Bueno, yo ya escogeré. Todavía no he escogido los problemas a resolver. Yo ya escogeré para que me entreguen un solo taller. Entonces, la C sí es aritmética. La D, 50, 58. Y luego baja a 53 y luego sube a 61. Miramos que no es aritmética porque cada 2 debe ser o bien la misma constante que se aumenta o bien la misma constante que se disminuye. Entonces B y D no son aritméticas. Habrá que analizar qué tipo de series son, pero de sucesiones recuerden que este es un tema muy amplio. Solamente estudiaremos las que nos interesan. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya me voy a enfocar en encontrar el enésimo elemento en algunas, ¿ya? Y me voy a enfocar en los problemas principalmente. Pero, entonces, lo que es una sucesión o sucesiones aritméticas. Y recuerden que una sucesión aritmética, pues debe partir de debe tener en cuenta sus términos y su término enésimo, ¿no? Pero entonces, ya que tenemos una sucesión aritmética, luego podríamos hablar de lo que es una serie aritmética. De lo que es una serie aritmética. Veamos mejor esto. De lo que es una serie aritmética. Entonces, para poder hablar de serie, debe haber una sucesión de números. Y esa sucesión debe ser aritmética. Entonces, ¿cuál es la definición de una serie aritmética? Es algo sencillo. Y, pues, como ya lo había definido anteriormente, es una suma, ¿no? Es la suma de n términos. La suma de n términos de una sucesión aritmética. O sea, ¿qué significa eso? Cuando tenemos una sucesión aritmética, cuando está creciendo o decreciendo en una constante, ¿ya? En una constante, entre uno y otro término de la sucesión, ¿no? Entre dos consecutivos. Está creciendo de manera constante o decreciendo de forma constante. Eso es una serie aritmética y ya recuerden que la simbología que estábamos utilizando es S. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos la sucesión aritmética como la habíamos mencionado, entonces recuerden que teníamos a sub 1 igual a 1, a sub 2 igual a sub 1 más d, aquí ya empieza el d, a sub 3, a sub 1
más 2D, y así sucesivamente hasta llegar al término enésimo, a sub 1 más n menos 1 por d. Recuerda que teníamos eso, ¿ok? Ahora bien, ¿quién es entonces la serie aritmética? Pues S1 es A1, S sub 2 pues es la suma de los dos primeros términos de esta sucesión, ¿ya? Que en este caso va a ser A sub 1 más A sub 2. ¿Y quién es A sub 2? Pues A sub 2 es todo esto, vuelve y repite, A sub 1 más D, ¿ya? ¿Quién sería S sub 3? Pues la suma de los tres primeros términos de la sucesión. Es decir, si yo quiero dejar todo, quedaría A sub 1 más A sub 1 otra vez. ¿Y quién es A sub 3? Otra vez A sub 1 más 2D. Y con el anterior, más 3D. ¿Ya? Y así seguiría sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién sería S sub n? Mucho cuidado aquí. ¿Ya? Mucho cuidado aquí. Resulta que S sub n, mediante un proceso recursivo, y en el libro hace la demostración, yo tengo otras dos demostraciones de ese aspecto, pero incluye una sucesión un poco compleja, ¿ya? Y determinar ese proceso, pues de forma analítica. Entonces, o bien ustedes lo pueden revisar en el libro, no es necesario aprenderse eso, no es necesario, ¿ya? Y no es un curso de sucesiones y series, porque como ya lo mencioné, es un curso casi de todo un semestre. Nos interesa la fórmula. De aquí, S sub n, que es la serie, resulta ser un proceso deductivo de todo este proceso y nos quedaría de esta manera n medios por A sub 1 más A sub n. Y esta es la formulita que nosotros sí vamos a utilizar en los problemas que se plantean de series aritméticas, ¿ya? En este caso la serie aritmética. Recuerde, esta fórmula donde A sub n se escribe así, ¿ya? Estas dos fórmulas, esta una y esta dos, las vamos a utilizar en los problemas que siguen, ¿ya? Queda pendiente entonces tal vez en algún momento hacer esta demostración, la pueden revisar en el cuaderno. Pero no es necesario, en el libro, perdón, pero no es necesario aprenderse. Vamos a tener en cuenta solamente estas dos fórmulas para los problemas que siguen. Y eso es una serie aritmética. ¿Bien? Bueno, vamos a los ejercicios, a ver cómo utilizamos esto en los ejercicios. Y ahora las anoto por acá, ¿ya? Entonces borremos todo esto. Vamos a borrar. Ok. ¿Y qué vamos a tener en cuenta? Entonces, observemos esta situación, ¿no? Entonces, cuando hablo de sucesión aritmética, entonces tenemos que el término enésimo se escribe como A sub 1 más n menos 1, o sea, la posición en la que estamos por d. Y d es el incremento o el decremento. Y cuando hablamos de serie aritmética, o sea, es la suma de n términos de la sucesión aritmética, tenemos que S sub n es igual a ¿qué? A n medios factor de A sub 1 más A sub n. Tengan en cuenta ese detalle. Y vamos a nuestros problemas. Por acá. ¿Qué nos dice? Pues me voy a hacer los problemas puntuales. Por ejemplo, el 21. Dice, un estudiante ahorra, entonces vamos a resolver el problema 21. Ya, el problema 21. ¿Y qué dice? Un estudiante ahorra para dar el enganche de una motocicleta. La primera semana guarda 80. La segunda, enganche en este caso, pues es como para la primera cuota, ¿no? Creo. O para la primera cuota no, sino para el abono que se necesita, ¿no? Y para que le den un crédito, ¿no?
La primera semana guardo 80, la segunda 100, la tercera 120 y así sucesivamente durante 52 semanas. ¿Cuánto dinero tendré al final de las 52 semanas? Miren que es un tiempo bastante extenso. Y él va guardando cantidades distintas cada semana. No cantidades constantes, sino en este caso cantidades distintas. Pero seguramente entre una y otra crecerá en una misma cantidad. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Pues tenemos una sucesión de cantidades, ¿no? Medidas en dólares. Y el tiempo en este caso es por semanas. Entonces, quedaría estipulado así, ¿ya? Nuestra sucesión, primero nuestra sucesión estaría dada por primer valor que es 80. Luego seguiría 100, luego seguiría 120 y así seguirá sucesivamente. Miremos si estamos realmente trabajando con una sucesión aritmética. Entonces el crecimiento entre uno y otro tiene que ser igual. Crece 20 y de acá también crece 20. Entonces el siguiente, ¿quién será? 140 y así sucesivamente. Luego es una sucesión aritmética la que tenemos, donde vamos a sacar por aparte los elementos que necesitamos, donde D vale 20 y A sub 1 vale 80. Miren que siempre necesitamos el A sub 1, necesitamos también N, pero eso ya depende del problema, necesitamos N y necesitamos A sub N, ¿no? Entonces, ¿quién será A sub N? No sé. ¿Y quién será N? Pues no sé, todo depende del problema, porque N es el tiempo o la posición. Dice, y así sucesivamente durante 52 semanas. ¿Cuánto dinero tendrá al final de las 52 semanas? Entonces nos están pidiendo encontrar el dinero después o al final de las 52 semanas. Y aquí, ¿qué dato tenemos? Tenemos el dato de la primera semana, de la segunda, de la tercera, de la cuarta. ¿Y cuál dato será el de las 52 semanas? ¿Listo? Cuando finalice las 52 semanas. Entonces, este es precisamente n. O sea que n nos piden cuando n sea igual a 52. Ya tenemos n. ¿Qué nos falta? A sub n. Pero a su n tenemos por acá nuestra fórmula, ¿ya? Miren, ¿quién será? Primero calculo a su n, para luego calcular la serie. ¿Por qué será una serie? Ya lo voy a mencionar. Pero primero calculemos quién es a su n. ¿Quién está en la posición 52? Ojo, lo que voy a encontrar no va a ser, ¿ya? El dinero, ¿no? El dinero que tendrá al final. Lo que voy a encontrar aquí es el dinero que le corresponde al ahorro cuando esté en la 50 en la semana 52. ¿Sí? Cuando esté en la semana 52. Si yo quiero encontrar al final de estas 52 semanas cuánto dinero tiene, entonces estoy preguntando sobre un acumulativo, es decir, la suma de todos ellos. Y como voy a sumar todo, ahí aparece el concepto de serie aritmética. Esto es muy importante. Entonces el problema no te va a decir si aplicas la fórmula de sucesión simplemente o si tienes que aplicar la fórmula de serie. Como voy a encontrar un acumulado y los acumulados son sumas, entonces tendré que aplicar una serie. Pero para aplicar esta fórmula de serie necesito conocer quién es A sub n. Y A sub n es el término enésimo de la sucesión. ¿Y quién es la sucesión? Lo que n está ahorrando cada semana, que es otra cosa. Entonces debo encontrar cuánto ahorrará en la semana 52. ¿Ya? ¿Cuánto ahorrará? Primero debo encontrar eso. Entonces, A sub n es A sub 1. Voy a utilizar mi fórmula. A sub 1. Y A sub 1 es 80. Más n menos 1. Bueno, aquí n es 52. O sea, voy a encontrar lo que le corresponde a la semana 52. A sub 52 igual a 80 más
n-1, o sea, 51 por d. ¿Y quién es d? Como ya lo he identificado acá, d es 20. Entonces esto multiplicado por 20. Reemplacé mi fórmula. ¿Y qué valor nos da? En este caso, ¿qué valor nos da? 80 por 51 y multiplicado por 20. Bueno, tengo por acá, vamos a hacer estas cuentas. Que tendríamos 80 más 51 por 20. Eso nos da 1100. Ya, exactamente nos da 1100. O sea, en la semana 52, solo en esa semana él va a ahorrar 1100. Ahora vamos a encontrar con cuánto dinero logra acumular, ¿no? Cuánto dinero tendrá al final, o sea, el acumulativo. Entonces, para eso, ¿qué necesito? Aplicar esta fórmula de la serie. Entonces apliquemos esta fórmula de este lado, perdón, el desorden. Ya. Entonces vamos a aplicar esa formulita en este espacio. Y hacemos las cuentas. Entonces, ¿qué sería? SN, o sea, S también 52, porque es el acumulativo de la semana 52. S sub 52. Igual. N medios. 52 sobre 2. Por A sub 1. ¿Quién es A sub 1? 80. Más, ¿quién es A sub n? Que yo lo encontré. 1100. S sub 52 es igual a ¿qué? Entonces aquí me da todo lo que logra acumular en esas semanas. Entonces esto sería, todo esto sería más 1100 por 4680 si no hice mal las cuentas. Esto es 4680. Eso será lo que él logra acumular, ¿ya? En todas estas semanas, ¿ya? Y este es el problema 21. No sé si hice un paso mal aquí. A sub 1 más A sub 52, que es 1100. Creo que sí escribí bien, ¿no? Voy a rectificar esas operaciones. 80 más 51 por 20. Sí está bien. A sub 1 más A sub n a 52, que 100. Sí. No sé en qué estoy fallando. A sub 1 más A sub n, 1100. Entonces, veamos, 1100 más 80 por 52 dividido entre 2. Creo que sí me equivoqué. 30.680. Me equivoqué al hacer la operación, ¿no? Entonces aquí nos da 30.680. Ese es el valor correspondiente. Y el que está acá, miren, el 21, 30.680. Ahí coincide. Simplemente hice mal la cuenta aquí, la final, ¿no? Lo demás está bien. No hice bien la cuenta. Entonces eso nos quedaría para ese problema. Entonces, recuerden todos los aspectos que tuve en cuenta para aplicar estas formulitas, ¿no? Veamos estas fórmulas y resolvamos otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo de este aspecto. Entonces,